ese yo nuestro, el yo real, a veces, y no digo a veces, la mayoría de los casos, ha experimentado situaciones difíciles en nuestra vida. Y esas situaciones difíciles han generado trauma en nuestra manera incluso de relacionarnos o en nuestra manera de ser. O incluso cuando ya formamos un hogar, sabes que venimos con todo ese trauma a nuestra casa, a nuestro lugar. Pero nosotros creemos, y la palabra de Dios dice que Dios quiere que tú y yo vivamos una vida en abundancia. Y para poder vivir esa vida en abundancia, tenemos que ir tal vez entregándole al Señor esas cositas que marcaron nuestra vida, pero que no nos suman, que no nos edifican, sino que más bien nos mantienen un poco estancados. Entonces, como te digo, hoy yo voy a hablar del trauma y la verdad es que yo soy experta en el trauma, no porque sea psicóloga, sino porque me ha pasado un montón de cosas. Así que tengo la autoridad para hablar sobre eso. Sin embargo, no quiero ser irresponsable y abordar este tema como que yo fuera una profesional. No soy psicóloga ni terapista. Puedo decir que ahora estoy estudiando para coaching de salud mental, sí, pero no quiero fungir aquí como que yo sé algo. Gloria a Dios por la experiencia que nos ha dado a mí y a mi esposo de trabajar con familias. Y en el día a día hemos aprendido mucho y también las cosas que Dios ha tratado con nosotros. Pero como te decía, mi autoridad en el tema es por las cosas que yo he vivido. Y una de las cosas y lo que yo he vivido y lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo definitivamente. Una de las cosas que quiero recordarte aquí en esto, no sé, o preguntarte, tal vez algunos de ustedes son así como de mi época y yo traje unos dibujitos porque en esa época, cuando éramos pequeños, nos ponían unos dibujos más traumatizantes. No sé si ustedes se acuerdan, y si los chicos no han visto eso, véanlo. Porque van a llorar a moco tendido, se dice en mi país. Yo me acuerdo de, por ejemplo, Heidi. Oye, yo no sé cuál era el propósito de tener a los niños así, pero yo me acuerdo de la pobre Heidi, ¿no? Huérfana. Se quedó con el abuelo, que el abuelo era cascarrabias. Pero luego se hace una amiga y la amiga es inválida. Era terrible Heidi. Y ahí yo estaba todas las tardes mirando Heidi. ¿Cómo es la canción de Heidi? Una nube, me acuerdo que vuela, pero no me acuerdo el resto. Ahí está otra traumada. Gracias, María. Marco. Oh, Dios mío, Marco. Yo terminaba llorando en todos los capítulos. Parte de mi sanidad es que hace pocos años, fui a ver el capítulo final de Marco para cerrar ese capítulo en mi vida. Cuando Marco por fin encuentra a su mamá. Marco era un niño que en otros lugares se llama Remy. Era un niño que su mamá, por cuestiones de la guerra en Europa, ella deja su país y lo deja ahí a él solo, como que parece nuestra historia, ¿no? Y deja a su niño en su país y se va. Pero Marco, que se siente por diferentes situaciones, empieza a buscar a su mamá y encontrarse con ella. Y cada capítulo de Marco terminaba que Marco iba a llegar al barco y la mamá ya se había ido. Que Marco estaba en la ciudad de acá y la mamá ya había ido a otro lado. Y era, oh, Dios mío, pobre Marco. ¿Cuántos se acuerdan de Candy? Mi mamá no me dejaba ver Candy porque Candy tenía un montón de novios. Anthony, Terry. Y para rematar, un novio se murió, se cayó de un caballo. El otro novio se murió también. Y cuando ya todo estaba más bonito, el otro chico, Terry, también se cae de un caballo y queda inválido. Dios mío. Bambi. Sale en los cines Bambi, todo el mundo llorando. Se murió la mamá de Bambi. Y luego pasan los años y yo creo que tal vez unos más jovencitos ya vimos El Rey León. ¿Cuántos de nosotros, yo no sé ustedes si te acuerdas la escena de Mufasa cuando cae de la piedra? ¡Ay, Dios mío! Y todos los antílopes lo pisan. Dios mío. Terrible, dime qué. Pero crecimos con estos dibujos animados traumatizantes. El día de hoy hay otros que te traumatizan en otro sentido, pero nosotros crecimos con esas historias terribles en nuestra vida. Y ¿sabes lo peor es que
Esos dibujitos respondían a una realidad que vivíamos, a veces en casa. Respondían a historias traumáticas que también se ocurrían en nuestros hogares. Esas historias traumáticas que fue en ese momento en donde nació ese yo no real. Ese yo que se ríe aunque las cosas estén mal. Ese yo que dice todo está bien aunque en verdad su mundo está por caerse. Ese yo que necesita atención, pero que nos hemos acostumbrado a decir, no pasó nada. Es más, si nadie los vio, no ocurrió. Y el día de hoy yo quiero hablar de esto, quiero hablar de ese trauma. Y a los que están en casa, que yo siempre los traumo en cambio porque no me acuerdo de ellos, pues, ¿qué te parece si tuviste esos dibujitos y nos pones ahí? Sí, yo los vi también para que podamos interactuar. O bueno, interactúen con Ivette, que está allá encargada de eso. Y como digo, desafortunadamente muchos experimentamos esos hechos desafortunados, esos hechos que marcaron nuestras vidas. Pero como te digo, yo quiero que el día de hoy podamos tener un poco de cultura general, ¿no? Nada profundo, pero quiero hacer como unas bases sobre las cuales podamos nosotros también construir nuestra sanidad. Porque eso es lo que anhelamos. Nosotros creemos que la palabra de Dios dice que Dios quiere que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Pero a veces tú dices, ¿pero qué pasa? No hay esos ríos de agua viva. ¿Por qué Dios dice que quiere que tú y yo vivamos una vida abundante? Pero resulta que a veces no vivimos esa vida abundante. Y la verdad es que empezamos a cuestionar la palabra de Dios. Pero resulta que el punto no es cuestionar la palabra de Dios. El punto es que tú y yo nos enfrentemos a ese yo real que está escondido y que el día de hoy necesitamos sacarlo a la luz. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Para que experimentemos la presencia sanadora de Dios en esa área de tu vida y de la mía. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está a la puerta y llama. Y si alguien abre, dice, Jesús dice, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Él está esperando nuestra decisión. Y esta cita que te acabo de decir, que nosotros la usamos para hablar a nuevos creyentes, es una cita que se da a la iglesia. A la iglesia. Jesús sigue a la puerta llamando y diciendo, ¿sabes qué? Ese cuartito no lo he revisado todavía. Déjame entrar. Y tú le dices, no, Jesús, por ahora quédate en la sala, porque ese cuarto de ahí es el cuarto del desastre. Ese cuarto es el cuarto del trauma. Y aquí yo quiero decirte, ¿qué es el trauma? El trauma es la respuesta a una experiencia, evento o situación. Tengo ahí una, gracias. El trauma es la respuesta a una experiencia, evento o situación profundamente perturbadora o angustiosa. Perdón. Entonces, el trauma no es la historia que nos ocurrió, es la respuesta que nosotros tenemos ante ese evento, ante esa situación que fue traumática, perturbadora y angustiosa. Eso es el trauma. La respuesta que nosotros tenemos. Porque resulta que el día de hoy tú dices, wow, es que yo no sé qué hacer con mi carácter, pero no puedo. Y pues resulta que tal vez tu carácter viene de situaciones que viviste cuando eras pequeño, cuando eras joven, y que el día de hoy no entiendes por qué aún no puedes dominar ese carácter. Ok, entonces tenemos que poner ojo porque tal vez Dios quiere, y definitivamente lo he visto, lo he experimentado, Dios quiere sanar esa situación que ocurrió en tu pasado para que tú puedas avanzar, para que tú y yo podamos avanzar. Porque ¿sabes qué? Si de repente yo me corto por aquí, no sé, tengo una herida, nosotros lo primero que vamos a hacer al menos ponerte saliva. O sea, le das un cuidado. Y conforme a la gravedad de la herida, tú vas a dar más cuidado a la herida, ¿no es cierto? Pero resulta que a veces nosotros tenemos heridas en nuestros corazones y no las tratamos. Están ahí, ocultas. No, mejor ni la toques. Mejor no, ni la veas. Mejor
Ponla bajo la alfombra. Eso no ocurre. Mejor, es más, me olvido. Y las heridas que no se ven pueden doler incluso más que las heridas que se ven. Es más, iglesia, las heridas que no vemos muchas veces demoran más en sanar. Muchos podemos haber tenido, como digo, horribles situaciones de niños, de jóvenes, situaciones, y tal vez aquí, cuando éramos niños, no dependía de nosotros. A veces, en algunos casos, los que tenían que proveernos cuidados fueron los que nos lastimaron, nos abusaron, nos abandonaron. Pero eso respondía a la vida que ellos también vivieron. Porque yo te mostraba estos dibujos que veíamos en nuestra niñez. Pero eso responden a la realidad de una sociedad de esa época. ¿Cuántos de nosotros escuchábamos la letra con sangre entra? Yo me acuerdo en 4º grado creo que me dieron por no llevar el deber. Esa era la realidad que se vivía en ese entonces. Entonces, si cuando éramos niños alguien nos maltrató, no es porque era malo, no porque tenía malas intenciones, es porque él tal vez fue más maltratado que nosotros aún. Y el día de hoy los podemos ver con misericordia y con compasión, para que Dios también sane nuestros corazones y no crezca una nueva herida y un nuevo odio. Yo vengo de un hogar donde también se usaba mucho el maltrato físico. Y en ese tiempo, o sea, te enseñaban que si es que no golpeabas a tu niño, se iba a ser un malcriado. Y resulta que conversando con a mi mamá le dieron más duro que a mí. Entonces Dios quiere que tú y yo sanemos. Quiere que tú y yo miremos esos traumas que hemos vivido, esas situaciones que hemos tenido. Ustedes saben, yo soy maestra. Hace unos pocos años yo tenía un alumno que me decía, ay, profe, es que si yo me porto mal, mi mamá me trae el psicólogo. Y yo, oh, wow, qué modernos. Y el psicólogo era un látigo de cuero. En serio, no es chiste. Y era un chiquito, wow. Porque esa es la realidad que nosotros vivimos en ese entonces. Como te digo, estos traumas empiezan tal vez cuando eras niño, cuando estabas al cuidado o falta de cuidado de otros. También estos traumas también se dan en nuestra juventud. Y tal vez se dan en nuestra juventud porque escuchamos lo que el mundo nos dice, lo que la sociedad nos dice. ¿Qué le dice la sociedad a un joven? Vive la vida loca. Mira, con tal que te haga feliz, hazlo. Pero no te hablan de las consecuencias que pasan cuando tomamos malas decisiones. Cuando tal vez, jóvenes que ustedes están aquí, esta edad de 18, mire, es más, yo te digo, espérate, no te novies tan rápido, porque a veces eso nos confunde. Esta es una etapa para construir, para ganar, para hacer un negocio, qué sé yo. Porque lo que pasa es que el mundo nos dice, no, es que está en la etapa de la locura. No, es que está en la etapa de las fiestas. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Porque ¿sabes qué? Va a llegar un día en donde tú dices, wow, ustedes saben mi testimonio. Yo conocí al Señor o decidí entregar mi vida a Cristo a los 23 años. Y cuando recién empecé a ir a la iglesia, llegaba el viernes y no había fiesta y yo me deprimía. Ay, estoy triste. ¿En serio? O sea, para mí era, porque era lo que supuestamente me daba alegría. Hasta que creo que poco a poco el día de hoy digo, no tengo nada en contra de la fiesta ni nada de eso, pero yo entiendo que ahí no hay alegría que perdura. Son momentos de felicidad, pero no es como la alegría que te trae Cristo, el gozo de tener una vida en donde la presencia del Señor habita. Y que tú el día de hoy yo puedo decir, ahora sí soy feliz, plena. Y como te digo, estos traumas pueden empezar cuando somos niños, cuando somos jóvenes, por las malas decisiones que tomamos, por las voces que escuchamos en nuestra cabeza, por lo que la cultura nos dice. Ustedes saben, yo converso con los chicos cuando tenemos el encuentro, me toca a mí el grupo de las niñas, y a veces converso con ellas. No, es que la gente nos dice que la sexualidad así es para nuestro well-being, sí, pero nadie te habla de las consecuencias. Nadie te habla de que tú vas a pasar traumas por las parejas que tuviste,
Porque tal vez te puedes poner condón, pero el corazón no le puedes poner un condón a tus emociones. Y resulta que también se generan nuevos traumas en esa etapa. Pero siguiendo con esto de los traumas, no solamente es que ocurren cuando somos niños, cuando somos adultos, sino que a veces experimentamos diferentes tipos de traumas. A veces experimentamos un trauma agudo. Y este trauma responde a algo que te ocurrió, a un hecho que ocurrió en tu vida y que fue traumatizante. Y yo, como te digo, quiero hacer un colchón, una base para seguir con esto. Y los psicólogos nos hablan de esto, los profesionales de esto nos hablan que un trauma agudo es algo que ocurre en ti por un acto que ocurrió, qué sé yo. Por ejemplo, los puertorriqueños hace poco, el huracán María que marcó a tantas personas, los chilenos con sus terremotos y otras situaciones que ocurren en nuestras vidas. Qué sé yo, tal vez algún día cuando tú eras pequeño, un perro te mordió y resulta que hoy que ya han pasado los años, ves a un perro y te bloqueas. Un trauma agudo. Pero también tenemos un trauma, como digo, estoy dándonos un poquito de contexto de esto. También los profesionales en este tipo de traumas, ellos hablan de un trauma crónico. El trauma crónico responde a un hecho constante, una situación, una etapa en tu vida, algo que pasaste durante algún tiempo. ¿Ya? Y esto que pasaste duró, qué sé yo, varios años de tu vida. Supongamos tus papás se divorciaron o se separaron y hubo una situación previa a la separación, problemas, maltrato, golpes. Y tú viviste en ese ambiente de trauma, de temor. Y el día de hoy, ya pasaron los años, quieres casarte y dices no, porque tengo miedo a las infidelidades, soy insegura, soy inseguro. No, yo no quiero que alguien me mande. No, para tener esa vida mejor no. Eso se refiere a un trauma crónico. Y el último es un trauma complejo. Y los traumas complejos es una mezcla de los dos. Y yo hoy día, más que darte una clase sobre traumas, lo que quiero es que podamos reflexionar, ok, si todos pasamos traumas, ¿cómo podemos sanarlo? Pero sobre todo, cómo Dios puede ser parte importante en la sanidad de estas experiencias traumáticas. Así que, ¿qué te parece si antes de continuar con esto, cierras por favor tus ojos si así lo deseas? Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, una vez más, que sea Él tomando el control de todo ambiente, físico y espiritual. Espíritu Santo de Dios, sería atrevida si sigo sin invitar tu presencia, Señor, porque es en ti donde se encuentra la sanidad. Eres tú esa torre fuerte a la cual acudimos y encontramos refugio. Y yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que sea tu presencia sanadora visitándonos en esta mañana. Padre, hoy queremos vivir esa vida abundante para la cual tú nos creaste, pero que la maldad del enemigo, nuestras historias, han querido turbarla, Señor, dañarla. Hoy oro, Padre, porque en el nombre de Jesús podamos sanar para seguir caminando hacia el propósito que tú nos estás llamando. Hoy te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, por favor, usando cada palabra, Señor, que poniendo cada palabra en mi boca, Señor, para declarar con autoridad lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús yo te digo, Padre, necesito tu presencia, Espíritu Santo. Y que seas tú usando esta predicación y bendiciendo la vida de cada uno de los que se encuentran aquí, los que se encuentran en casa, de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y trae tu sanidad, Padre. Trae tu sanidad a nuestra historia y a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, iglesia. Entonces resulta que, bueno, ya te dije más o menos, te puse como una basecita por ahí, ¿no es cierto? Ahora, resulta que tú estás con todo esto y un día dices, ok, voy a ir a la iglesia y empiezas, tal vez vienes aquí y todavía estás en proceso de shock, pero viniste a la iglesia porque tú dijiste, ok, mi vida no puede seguir como está y yo no entiendo por qué mi vida es así, por bla, bla. Quiero encontrarme con Dios, quiero lo que sea. Y tú llegas aquí, como digo, tal vez llegaste aún en negación, no, a mí no me pasa nada. A
a mí nunca me ocurrió nada, familia feliz, todo feliz. Qué bueno. Pero, o tal vez tú estás, como digo, en negación, o tal vez ahora has llegado porque estás en medio de la situación difícil. Y llegas a la iglesia y alguien te dice, pero hermano, lo que pasa es que Romanos 8:28 dice que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Y tú no entiendes cómo una situación difícil puede cooperar para los propósitos de Dios. Y esta persona con una buena intención, amorosa, y te declara esta palabra poderosa, porque en verdad es poderosa, pero tal vez no es el tiempo adecuado, no es el tiempo en donde tú necesitabas recibir esa palabra. Pero con este entendimiento básico que nosotros tenemos ahora, yo quiero poner 3 personajes para que podamos entender esto. Porque sí, iglesia, definitivamente Dios quiere que todo coopere para el bien de los que aman a Dios de acuerdo a sus propósitos. Tal vez está muy fresca la cosa como para poderlo ver, pero yo no sé ustedes, pero yo el día de hoy digo gracias, Señor. Porque aunque fue duro, las cosas que vivimos o que viví formaron nuestros caracteres. Y esta semana, la semana pasada yo estaba mirando con mis hijos, perdón, spoiler alert, estábamos mirando Flash. ¿Ya miraron Flash? Y si no la vieron, se fregaron. Pero me encanta una frase que Batman le dice a Flash. Le dice, nuestro pasado nos hizo los superhéroes que somos hoy. Wow, miren la película, se la recomiendo. Porque en verdad nos ponemos resilientes, nos ponemos vencedores de situaciones que hemos vivido. Salimos adelante y como te digo, yo quiero que el día de hoy, ¿cómo podemos hacer que esta situación que yo experimenté se convierta hoy, que coopere para mi bien? Como te digo, tengo 3 personajes. Primer personaje que voy a hablarte, los 3 de los hijos de David, del rey David. Tamar, Absalón y Amnón. Y la verdad es que me da pena, pero esta va a ser como la historia traumática sin final feliz. ¿Ya? Y esta historia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13, yo te animo que tú puedas leer 2 de Samuel 13. Creo que bájale un poquito porque suena mucho, hace como ruido. 2 de Samuel, capítulo 13, versículo desde, como digo, de 13, 14 hasta el 19 está esta historia. En esta historia está estos 2 hermanos, como digo, Tamar y Absalón. Pónganme por favor el versículo 20 en las diapositivas. 2 de Samuel capítulo 13, versículo 20 dice, su hermano Absalón la vio y le preguntó a Tamar, su hermana, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, le dice, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y vamos a hacer una pausa ahí. Tamar y Absalón eran 2 hermanos, hijos del rey David. Y tenían varios medios hermanos, pero en esta historia tenían a su hermano Amnón. Y resulta que el medio hermano Amnón se enamora perdidamente de Tamar y abusa sexualmente de ella. Pero mira lo que pasa aquí, el consejo que Absalón le da a Tamar, le dice, hermanita, quédate callada por ahora. Y mira cómo termina este versículo. Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. ¿Sabes qué? El enemigo usa el silencio y el misterio, la mentira, para que nuestro trauma siga ahí y no encontremos sanidad. Si tú y yo leemos este pasaje, la historia de Tamar, Absalón, Amnón, termina terriblemente. En el versículo siguiente, el versículo 21, dice, cuando el rey David, o sea el papá, se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente
por lo que le había hecho a su hermana. El primer punto en relación a historias o traumas que hemos vivido en nuestras vidas, procesemos el dolor de tu trauma. Procesemos el dolor del trauma. Ya voy a ahondar un poco más en qué es esto de procesar el dolor de nuestro trauma. ¿Cómo proceso? ¿Qué significa esto de procesar? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de procesar algún problema? ¿Qué significa? ¿Cómo este procesamiento me puede ayudar a mí a sanar? Y sabes que el procesar se refiere a una serie de acciones que tú tienes que tomar, que tienes que realizar para llegar al punto de que, ok, estoy mejor en esta situación. Para los seres humanos, procesar implica traer eventos o hábitos pasados al presente y analizarlos. El día de hoy se habla mucho de que estoy siendo procesado. No. Tú tienes que procesar las historias que estás viviendo. Procesar es, ok, primero estoy pasando esta situación. Tengo que tomar acciones para cambiar algo o para conservarlo. Tal vez te lo pongo en otro ejemplo, como cuando procesamos la leche, se convierte en queso o en yogur. Vivió un proceso para, se espera algo mejor, ¿no es cierto? Eso es nuestro caso también. Entonces tú y yo debemos procesar. Una razón por la que esto de procesar es sumamente útil, es porque solemos evitar los acontecimientos dolorosos. No pasó nada. Tienes que hablar con esa persona. No, yo lo dejo ahí. Se lo dejo al Señor. No, mentira. El problema crece más. Porque nos empezamos a pasar películas de cosas que ni han pasado. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos a una reevaluación, iglesia. A una reevaluación de estas situaciones que hemos vivido. Vamos a suponer, si tal vez cuando tú eras pequeño o pequeña, un perro te mordió, ¿no es cierto? Te mordió cuando tenías los 4 años. Así que el día de hoy, que ya estás adultos, ves un perro y te, como que quieres salir corriendo. Y se acerca el perro y tú estás ahí congelado. Y como dicen por ahí, el perro lee el miedo, más te ladran los perros. Y resulta que, wow, el día de hoy, ¿cómo proceso eso? Tengo que reconocer el temor que tengo debido a esta situación. Y reconocer que primero ya no eres un niño de 4 años. Que el día de hoy ya eres un adulto. Asimismo, los perros que se van a acercar no van a ser los mismos. Ya han pasado muchos años. Yo recuerdo cuando recién me casé con Antoine y como yo vengo, como siempre digo, de un hogar disfuncional, donde hubo mucha infidelidad. Entonces cuando yo me caso con mi esposo, ya gracias a Dios, los dos cristianos, con ganas de servir al Señor, honestamente yo era muy insegura. Yo tenía temores, me iba a traicionar, si mi papá lo hizo porque él no. Muy desconfiada, muy con esa mentalidad de que, pues, si se termina, todos los matrimonios se terminan. Que no era de Dios, porque ese no es el propósito de Dios. Que responde a las situaciones que viví en mi pasado y que me lastimaron y que el día de hoy yo respondía sin saber que mi vida había sido marcada por una relación de otros y que hoy yo tenía la oportunidad de empezar algo mejor y bueno, porque ahora incluso conocí al Señor. Porque ahora reconozco que mis temores ya son infundados porque ya no soy esa niña. Ahora soy una esposa, una mujer adulta que puedo construir algo diferente. Sí, he sanado lo anterior. Sí, he sanado lo anterior porque incluso yo no quiero que mis hijos sean afectados por mi historia pasada. Porque a veces crecemos en esos ambientes en donde traemos todo ahí. Por eso es bueno los cursos de parejas, de novios. Porque yo traigo todo eso aquí y no entiendo por qué es así, si en mi casa fue así. Pero tal vez lo que ocurrió en tu casa no era lo más sano. Y el día de hoy no enfrentas las mismas situaciones, pero resulta que te comportas igual. Y resulta que un día te encuentras hablando igual que tu mamá o que tu papá, los que no te gustaban y dices las mismas frases. Porque tenemos ese trauma que tiene que ser procesado. Es más, reconocerlo. Parte del proceso es decir, sí, esta es mi historia. Y vamos a suponer, mi carácter es este debido a eso.
Ok, hay que trabajar eso. Tenemos que trabajar eso. Reexamino mis viejos recuerdos y emociones y desarrollo una nueva narrativa, una nueva descripción de experimento y comprendo el pasado y ahora miro mi presente y busco sanidad en eso. Eso es el procesar. Ya dejar, alguien dijo por ahí, ya dejar el papel de víctima. Y pasar ahora a un lenguaje de unas relaciones más resilientes, que también está tan de moda la palabra resiliencia. Pasar a un lenguaje en donde ahora yo soy una sobreviviente. Esa fue mi experiencia, sí, es verdad. Pero el día de hoy ya no soy la misma. Puedo seguir sanando, puedo seguir creciendo, no quiero seguir estancada, pasar de ese lenguaje autodegradante y perfeccionista, que cometí errores, que soy tonto, que soy esto, que no puedo, a un lenguaje de sí, cometí errores, me equivoqué, pero hoy me reconozco y me miro a mí mismo con compasión. Me miro como una persona que se puede equivocar, que se equivocó, pero la cosa no es equivocarte, es arrepentirte, pedir perdón y seguir una vez más. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Para poder procesar tienes que reconocer, y quiero dar énfasis en esto, iglesia, que tenemos que dar énfasis aquí, porque a veces hemos pasado cosas difíciles, pero como digo, el problema es que tratamos de esconderla bajo la alfombra. Y no, tenemos que reconocernos. Y yo te quiero animar, si esto es del Señor, recíbelo. Deja de actuar como si nunca hubiera sucedido nada. No te curas cuando ignoras la herida. No sanas cuando ocultas la herida. No sanas cuando intentas olvidar la herida. Comienzas a sanar cuando llevas la herida delante de Dios para que sea Él quien la procese. Tal vez hoy pueden haber personas que pasaron abuso y solo quien pasó por abuso sabe lo que esto significa. O tal vez incluso el día de hoy siga siendo abusado. Y aquí quiero hacer una pausa en esto del abuso, porque el día de hoy todo es abuso. Y déjame decirte que si alguien te llama la atención no es un abuso. Si alguien pone límites no es abuso. Pero como digo, quiero hacer paréntesis porque a veces nosotros, como decimos, pensamos que el día de hoy la juventud o la gente dice, no, es que me abusaron y solamente te dijeron, hey, no vaya por ahí. Pero cuando hablamos de un abuso en verdad, necesitamos decirlo. Necesitamos llevarlo, incluso si tú lo has pasado y tú ves que tu trauma es más grave, tienes que ir a un profesional. A veces en nuestra cultura tú le dices a alguien, necesitas un terapista y la persona te dice, no, yo no estoy loco. Necesitamos decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Y la verdad es que como iglesias también debemos ser esa comunidad sanadora y terapéutica. Y confiamos en el Señor que podamos hacerlo nosotros con nuestros líderes, y por eso también hacemos tantos cursos sobre sanidad, no porque queremos enterarnos de tu vida y avergonzarte. Cuando nosotros hablamos con los líderes, siempre le decimos a los líderes, si alguien te cuenta algo, eso es sagrado. Eso no se puede decir a otro ni para que ore. Y creamos comunidades confesionales en donde hayan esos espacios donde yo puedo decir, mira, yo soy así. Y gloria a Dios, me encanta conocer tantas historias que han sido vulnerables y han dicho, mira, yo tengo esta situación. Y hemos visto la sanidad transformadora del Señor en esas vidas. Porque sabes que a veces vamos por la vida con una carga demasiado pesada. Yo estaba escuchando una historia o algo que aquí en Georgia, en Atlanta, hay una caminata que hacen son como 2,000 kilómetros de caminata extensa, y que mucha gente va caminadores expertos y también van caminadores inexpertos, y que todo el mundo va con su maleta ahí, caminan, pero que generalmente, y específicamente estaba leyendo un caso de una persona que cuando llegan a la primera parada, los caminantes expertos te dicen, tienes mucha carga.
Y en este artículo que yo estaba leyendo, esta persona tenía mucha carga y un cargador experto le dijo, mira, con eso no vas a caminar 2000 kilómetros. Y le empezó a sacar cosas. Entonces la cámara, el cargador de la cámara, el cargador de las pilas de la cámara, tenía como 26 libras de peso en su mochila para caminar 2000 kilómetros. Y sabes que a veces nosotros transitamos por la vida con esa carga en nuestra mochila. Y tú y yo necesitamos un caminador experto que nos diga, quítate la carga. Suelta tu carga. No cualquiera. Un caminador experto. Tal vez alguien que tiene más años en la fe, testimonio en la fe, un pastor, un consejero cristiano. ¿Por qué no un terapista cristiano también? Que te ayuda a aligerar esa carga en ese procesamiento en el cual te estás metiendo para sanar esas heridas del pasado. Así que el primer punto que te quiero dar es procesar. Y quiero mirar en esto del procesar. Quiero mirar la historia, procesa el dolor de tu drama. Quiero poner un ejemplo de este procesar. Quiero que vayamos a 2 de Corintios. Lo tengo acá. Segunda de Corintios capítulo 11, 23 al 24 al 27 dice así. Mira, aquí está Pablo hablando. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. El siguiente, por favor. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva y no puse los demás, pero él sigue hablando. Dormí en frío, pasé hambre, fui apedreado hasta casi morir. Y él te cuenta su historia. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo ahí? Pablo está procesando su dolor. No está presumiendo que le dieron 5 veces 39 latigazos. Que por cierto, la historia dice que en el 40 latigazos te morías. A Jesús también le dieron 39. Pablo está procesando su dolor. Pablo está diciendo, oigan, yo he sufrido. Y no está mostrando esto como trofeos de mártir. Yo soy el mártir y aquí estoy. No. Él está procesando su dolor. Está siendo vulnerable. Y no solamente con la gente de ese entonces. Está siendo vulnerable con nosotros el día de hoy. Y te está diciendo, oye, no tiene nada de malo que tú cuentes tu historia, lo que te ha dolido. Porque es ahí donde Dios obra y la sana. Es ahí cuando confesamos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es ahí donde se aplica lo que Santiago, capítulo 5, versículo 16 nos dice: confiésense los pecados unos a otros y oren unos por los otros. ¿Para qué? Para que seamos sanados unos a otros. Oren unos por otros. Mira lo que sigue: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Oye, ese es otro propósito de la iglesia. Ser esa comunidad confesional que presta un espacio para ser sanados. Ese es el propósito por el cual también siempre te animamos: ser parte de un grupo en casa. Porque incluso si tú no te sientes todavía y no te animo a que estés contando todas tus cosas, tómate tu tiempo y que el Señor te muestre. A esa persona le puedes contar tu historia. Porque es en esta comunidad en donde somos sanados. Proverbios 27, 17 dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Otra versión dice que así como un cuchillo se afila con otro cuchillo, los amigos mejoran sus relaciones entre amigos. Es aquí en esta comunidad donde poco a poco vamos creciendo primero en nuestra fe en Cristo, nuestro conocimiento del Señor. El Señor empieza a sacar cosas
ideas que nosotros pensábamos, está en la Biblia. No, no era en la Biblia. No estaba en la Biblia. Y el Señor empieza a transformar nuestra mente y empieza a transformar nuestra historia para que podamos experimentar esa vida maravillosa que estoy segura Él quiere que tú y yo tengamos. Una vida en donde hemos perdonado a nuestros padres porque se equivocaron, como también el día de hoy nosotros nos estamos equivocando. Una vida en donde perdonamos a nuestra pareja y nuestra pareja nos perdona a nosotros cuando entendemos que la palabra de Dios dice que mi cuerpo es su cuerpo y que su cuerpo es mío y que yo tengo derecho sobre su cuerpo y él sobre el mío, y nos cuidamos porque hemos entendido algo nuevo. Y te podría hablar sobre cada área, pero quiero que tú puedas analizar esto del procesar, del procesamiento. La Biblia también nos habla del caso de José en Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. José, podríamos decir que tuvo un trauma complejo. Cuando era a los 15 años, sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Pero luego siguieron situaciones en su vida, así que era un trauma complejo. Vienen, lo venden a la esclavitud. La esposa de Potifar se quiere pasar de fresca con él, lo meten preso. Tuvo ese trauma. Pasan los años y él se encuentra con los que lo traumaron, sus hermanos. Y mira lo que dice el Señor en Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21. Mira lo que dice José, perdón. Después de llorar, porque la Biblia nos dice que él lloró, lo sacó afuera y empezó a llorar. Lee por favor la historia de José. Dice, ustedes, le dice a sus hermanos, se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera, no me lo cambies, para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Mira, quedémonos en el versículo 20. Ustedes se propusieron hacerme el mal. En ese momento, José estaba procesando sus hermanos los vendieron cuando él tenía 15 años. No sé qué tú harías cuando los encuentras a los 30 años, porque la Biblia nos da edades de José. A los 30 años más o menos él encuentra a sus hermanos. ¿Qué harías tú? O sea, no nos pongamos espiritual. Yo lo quiero linchar. ¿No es cierto? Al menos darle algo que le dé mal el estómago, no sé. Y ahí está José reconociendo, ustedes me hicieron mal. No voy a ponerme aquí, no pasó nada. Hoy él dijo las cosas como eran. Ustedes se propusieron hacerme el mal. Pero ¿sabes qué? Eso lo dice desde un lugar de sanidad, porque lo que dice después, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y mira lo que dice el 21. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Cuando tú y yo procesamos y empezamos a sanidad, va a llegar el día que esa persona que nos lastimó, le vamos a reconfortar porque viene de un lugar de sanidad. Ya no viene de un lugar de dolor y sufrimiento, sino que viene de un lugar de perdón, que va más allá de las palabras, va en buenos tratos. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y con bondad, los reconfortó. Sanidad en el proceso de su trauma. La segunda cosa que yo te quiero dejar en esta mañana y que veo en la Biblia es que una vez que tú empiezas a procesar, a mirar tu historia, a no negar la historia que te pasó, a proyectar la culpa a otro y decir, no, es que fueron ellos, es que fueron los de acá, no. Cuando tú ya estás procesando y estás ubicando desde un lugar de sanidad, y en ese entonces también es importante que tú y yo podamos en oración acercarnos a Dios con nuestro trauma. Y llevarle nuestro trauma al Señor, se lo llevamos a Él, clamamos a Dios, hablamos a Dios, se lo decimos a Él. Pablo mismo, no tengo la cita aquí, pero Pablo dice,
3 veces oré al Señor para que me quitara el aguijón en mi carne. Y los estudiosos dicen que no es que 3 veces pidió, sácamela, Señor, sácamela, Señor, sácamela. No. Fueron 3 espacios, 3 tiempos en donde él se permanecía. Señor, sácame esa espina, ese aguijón en mi carne. Señor, sácame el aguijón en la carne, dicen unas versiones. Otra versión dice la espina. Sácamela, Señor, sácamela. La segunda cosa que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a Dios en oración. Y a veces, peor si es que tienes la espina cerca. Si tienes el aguijón cerca. Si el aguijón está por ahí, si lo tiene al lado, no lo mire, pero a veces tenemos, no lo joden. Pero ¿sabes qué? Tenemos que llevar en oración esa situación. Llevársela al Señor, clamar al Señor. Así como Pablo le dijo, Señor, aquí estoy. 3 veces te he pedido. 3 veces le pidió, nos dice Pablo aquí. Y nosotros tenemos que acercarnos al Señor y clamar a Él en oración constantemente. Porque a veces tú sientes que, ok, ya sané eso, pero esa persona que como que se muera y sigue ahí y te hace traumas nuevos. Y ya sané esto, pero ya me dio otro trauma nuevo. Y se esmera por traerte traumas nuevos. Pues tenemos que llevarlo adelante del Señor. Y lógicamente tal vez ser sabio de que tal vez tienes que guardar un poco las distancias. Desde un buen corazón, como lo hizo José. Pero tú y yo tenemos que llevar delante del Señor a esa persona también. Llevar en oración. Es más, en un momento tú vas a estar ahí y Señor, dame gracia para que esto no se haga otra desgracia. Y te acercas a Él y le dices, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estoy bien, pero con un corazón que por dentro está orando. Porque tú y yo tenemos que traer en oración, acercarnos a Dios con nuestro trauma. Tenemos que acercarnos a Dios con todas nuestras situaciones. Porque la palabra de Dios dice que así, que no estemos preocupados por nada, dice Filipenses 4, versículo 3. ¿Sí? Dice, oiga, no estén preocupados por nada, sino que traigan todas sus peticiones delante del Señor en agradecimiento y oración. Así, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu mente y tu corazón mientras vivas en Cristo Jesús. Cuando llevamos en oración y nos acercamos a Dios con nuestro trauma, con nuestra situación difícil, como te digo, Pablo lo hizo. Él le pidió al Señor que le sacara ese aguijón en la carne. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. El Señor está cerca. Salmos 34, 18, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozado. Procesamos el dolor de nuestro trauma con personas de confianza y en oración nos acercamos a Dios, lo llevamos a Dios. Y la tercera cosa que te quiero dejar en esta mañana es que, y esto tal vez es un poco complicado, pero busca un propósito en el trauma. Y si tú estás pasando este momento, la situación de trauma, tú dices, yo no encuentro no encuentro el propósito de Dios en esto. Pero guárdalo, tenlo ahí. Si es que estás pasando en ese momento. Pero si tú ya pasaste por esta historia, mira el propósito de Dios en esta situación que tú has vivido. Mira que Dios ha logrado incluso con eso. Porque como citaba al comienzo, todo coopera para el bien de los que aman a Dios. ¿Sabes qué? El día que tú ya pasaste y que ves hacia atrás la historia, tú dices, wow, sí fue duro, fue difícil, pero vi la mano de Dios en medio de eso y el día de hoy soy una persona diferente. Y como alguien dijo por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte, te hace resiliente, te hace aprender, te da un aprendizaje. Y si no aprendiste, te puede pasar otra vez, así que
Si tú estás pasando por una situación difícil, yo te animo, que este es el momento también. Pablo nos muestra cómo pasó por situaciones difíciles y aquí no queremos comparar nuestro trauma. No es que mi trauma es mayor que el tuyo, no es que yo sufrí más. Yo siempre me acuerdo de mis amigas, no aquí en Ecuador, mis amigas de allá. Siempre cuando conversábamos era como que competíamos quién sufrió más en el parto. No, yo estuve 3 días, no, como que nos encantaba. Pero no podemos comparar nuestros traumas, porque para la persona que lo vivió fue fuerte, fue difícil. Pero lo que sí podemos hacer es entregarle una vez más ese trauma al Señor. Puede que tu trauma haya sido culpa tuya o no, pero, y eso quiero que tú lo escuches. Puede que tu trauma fuera tu culpa, o puede que no fuera tu culpa. El trauma pasó, ocurrió, pero lo que sí es tu responsabilidad es buscar a Dios para que sane. Esa sí es tu responsabilidad. Y quiero repetirte en la iglesia, tu trauma puede haber sido o no culpa tuya, pero buscar a Dios para sanidad es tu responsabilidad. Amén. Así que, iglesia, yo no sé cuál es tu historia y hablando de este tercer punto, la verdad es que yo creo que yo no estaría aquí si mis papás no se hubieran divorciado. Porque mi papá y mi mamá se esmeraron, así que hasta que un día mi mamá dijo, no, ya no puedo más, voy a vender todo y nos vamos a la capital, 8 horas lejos de donde yo vivía. Y la verdad es que fue el lugar donde conocí a Jesús. Fue el lugar donde conocí a mi esposo. El día de hoy estoy aquí por esa situación también. Definitivamente, si capaz que mis papás no hubieran pasado esta situación, yo estaría cómoda en mi casa. Pero creo que, así como dijo José, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo hizo para que tenga cuidado de muchas personas. Iglesia, y quiero terminar ahora. Una de las labores más duras como pastor es empujarte un poquito más allá. Pero no empujarte a mí ni a un líder, es empujarte más allá a Cristo. Y yo hoy quiero empujarte que salgas de esa zona de comodidad y te acerques más a la sanidad que Cristo Jesús quiere traer a ti, a tu familia y a tu vida. Yo oro en el nombre de Jesús porque el Señor te muestre esa situación que ha dado como resultado ese trauma que experimentamos el día de hoy. Y no para que tengamos nuevas heridas, nuevos enojos, sino para que experimentemos la sanidad y la presencia sanadora del Señor en esa situación. Para que ahora, mirando atrás, podemos ver la mentira que el enemigo sembró en ese momento. Y el día de hoy, con una nueva perspectiva, con una nueva vista, declaremos la verdad de Dios sobre esa historia. Así que, amada iglesia, preciosa familia del Señor, ¿qué les parece si oramos juntos?